el presupuesto del 2009, el gobierno nacional despojó a los municipios y a los departamentos de 240.000 millones de pesos del Fondo Nacional de Regalías, convirtiendo en gastos nacionales lo que eran gastos municipales y departamentales. El año 2010 en el presupuesto nacional apareció una partida de la misma estirpe de 100.000 millones de pesos. Y en este presupuesto del año entrante, en el artículo 57 se establece que de la plata del Fondo Nacional de Regalías, que es hoy de los municipios, se podrán hacer transferencias a gastos del gobierno nacional. Y hay un artículo nuevo que tiene, digamos, la desvergüenza de presentar el asunto peor todavía. Dice que las platas del Fondo Nacional de Regalías se podrán utilizar en gastos de salud en general. No se refiere a los gastos de salud de municipios y departamentos, porque para eso no se necesitaría ese artículo nuevo. ¿Quién quiere apostar conmigo que se trata de grandes transferencias al sistema financiero de la salud? Que de lo que se trata es de que ya están anticipando en el presupuesto nacional del 2011 lo que va a suceder más adelante cuando este acto legislativo se apruebe y cuando las cosas empiecen a funcionar. Pero hay más datos. No, dice la norma, dice que el artículo nuevo será para gastos en salud en general. Bueno, eso sí, no tengo aquí la cita exacta. Sí es cierto. Pero un momento, los diálogos... No, yo le exijo, senador, respeto. Yo lamento que usted esté tan triste por todo lo que estoy diciendo, porque se le hundió su demagogia aquí, pero me respeta. Si me da tiempo le traigo el artículo. Pero sigo. Pero además, y como si fuera poco, el ministro de Hacienda ha sido enfático en señalar en más de una ocasión, y está por escrito, que es que aquí no se puede seguir, estoy hablando del presupuesto nacional. No, pero excúseme, pero es que no puede ser que a uno primero lo ofendan y lo agredan y después le pidan excusas porque no oyeron lo que uno estaba diciendo. Estoy hablando del presupuesto nacional, senador, del presupuesto nacional. O sea, lo que estoy diciendo y repito es que en el presupuesto nacional ya empezaron a sacarle platas del Fondo Nacional de Regalías para gastar en compromisos, en deberes del gobierno nacional. Eso es lo que estoy diciendo. Y es así, senador Velasco. Yo lamento que usted ponga en duda cosas como estas. Pero bueno, sigamos, breguemos a tranquilizarnos y sigamos, pero es que hay cosas que se pasan de castaño a oscuro. ¿Sí? ¿Qué es lo que estoy diciendo? Que además el ministro de Hacienda, y está por escrito, ha dicho que la reforma apunta a que no más gastos chichigüeros colombianos. No más gastos chichigüeros. ¿Qué es un gasto chichigüero? Pues es un gasto relativamente pequeño, supone uno. Yo diría que un gasto chichigüero es como llama un magnate al gasto muy importante de un pobre. Un gasto chichigüero es una vía de penetración en un municipio perdido de Colombia, es un puente que comunica una vereda, es una escuela en una zona apartada de un municipio. Eso es un gasto chichigüero. Y nos ha dicho el ministro Echeverri que no más gastos chichigüeros. Y nos ha puesto como ejemplo de lo que debe hacerse con la plata de las regalías colombianos, nos ha puesto como un ejemplo el túnel de la línea. Y el ministro Rodado nos puso como un ejemplo un ferrocarril que une a Riohacha con Cartagena. Y hoy oí a un senador diciendo que otro ejemplo es el ferrocarril del Carare. Y yo no tengo nada en contra de los grandes proyectos. Me encantan los grandes proyectos, pero aquí la pregunta del millón es ¿por qué se van a hacer los grandes proyectos que son deber de la nación, del gobierno nacional, con la plata de los municipios? ¿Por qué se va a hacer el túnel de la línea con la plata del municipio de Piedras en el Tolima? ¿Por qué se va a hacer la gran obra que quieren hacer del ferrocarril en no sé dónde, si es que eso es medianamente sensato, con la plata de un municipio del Cesar? Este es el debate. Este es el debate de la descentralización. Sí, muy chichigüeros los gastos y más chichigüeros los contratistas, porque yo también sé, y eso hay que decirlo con franqueza, que detrás de los contratistas chichigüeros, de los contratos chichigüeros hay contratistas chichigüeros, y detrás de los macroproyectos hay macrocontratistas. Esto sería bueno que nos lo dejaran claro. Y no es otra cosa, repito,
esa figura de los gastos regionales es esto, o sea, reemplazar deberes nacionales con la plata de los municipios y de las regiones de Colombia. El otro aspecto que hay que mencionar, que tampoco menciona aquí nadie y es curioso, es que tenemos un Estado central, un gobierno nacional medio quebrado, o más que quebrado. El déficit fiscal de este año es 24 billones de pesos, el 4.6% del Producto Interno Bruto, y me dicen que este asunto no tiene nada que ver con eso. Esta semana, en algún periódico, en El Espectador o en El Tiempo, el ministro decía que este proyecto también debe contribuir con el equilibrio fiscal, que ratifica lo que yo estoy diciendo. Una parte de la plata va a ir a macroproyectos y otra parte de la plata va a sustituir gastos del gobierno nacional para mejorar las finanzas públicas y seguir dándole cabida a la voracidad infinita del gobierno nacional. Dos cosas más y termino, señor presidente. Aquí varios senadores y en la Comisión Quinta también han insistido en un tema que debería ser parte de esta discusión. ¿Por qué no se tocan las regalías y los impuestos de las transnacionales? Finalmente, un poco este debate es un debate medio absurdo, en todo el mundo jalando de la misma sábana, y es una sábana pequeña, y si se tapan unos, se destapan otros, y no se van a resolver los problemas nacionales. Pero curiosamente el gobierno nacional, que ve tantas cosas, no se da cuenta, porque no mueve un dedo en ese sentido, no se da cuenta que las regalías son ridículamente bajas. Las regalías del oro son del 4%, mejor, del 3.2%, si se aplica una frasecilla que dicen en las leyes. Eso no paga ni el nada por ciento del desastre ambiental que significan. Tenemos en el petróleo una de las peores regalías del mundo, del orden promedio del 8%. Las del carbón son malísimas y las exenciones tributarias nos avergüenzan. Cuando uno cruza, por ejemplo, dos exenciones tributarias más, no todas, dos, las de las pequeñas, que tiene Drummond en la Loma, equivalen al 76% de las regalías que paga esa empresa. Luego le estamos regalando el mineral en medio de un desastre ambiental del que estamos hablando, desastre que además, digamos, y eso se pasa de soslayo, lo pagan la gente de las regiones productoras. El desastre ambiental del Cesar no lo pagan los departamentos y los municipios no productores. El desastre ambiental de Arauca y del Meta no lo pagan los municipios y los departamentos no productores, y esto no se puede soslayar del debate. A ellos es a los que les queda la gran migración, la prostitución, la drogadicción, todos los problemas sociales que suelen acompañar a estos proyectos mineros. Pero ¿saben qué es lo peor de todo? Que dice la Contraloría General de la República que el Estado colombiano le cree a las transnacionales de la minería y del petróleo, les cree por buena fe. O sea, no tiene cómo constatar las cifras. Les cree a estos tiburones del capital transnacional, el Estado colombiano les cree las cifras que les dan, cifras todas en las que por supuesto perdemos hasta la camisa. Terminemos sobre el tema del Fondo de Estabilización. Lo han explicado aquí, una plata importante de esto se va a guardar en un fondo en el exterior, o sea, como plata medio leprosa, no debe entrar a Colombia, se dejan dólares en el exterior con tasas de interés ridículas. Y el argumento es que si entra, se genera revaluación, y si se genera revaluación, se acaba de quebrar la industria del agro, cosa que es cierta. Entonces uno en principio podría estar de acuerdo con que una plata importante se ahorrara de acuerdo con esta lógica de la revaluación. Y yo, digamos, que en un análisis académico, teórico, yo lo puedo entender y lo puedo aceptar. Pero es que el diablo está en los detalles. Se está tratando esa plata como si fuera una plata leprosa. Y yo esta mañana le preguntaba al ministro Echeverry, ¿por qué no se persiguen los 4.000 millones de dólares que al año entran del narcotráfico? Ya aquí ni siquiera se habla de la ventanilla siniestra de la que se hablaba otra vez. ¿Dónde está el Estado persiguiendo la plata del narcotráfico? 4.000 millones de dólares al año, la mitad de lo que vale, más de la mitad de lo que valen las regalías. Y no se mueve un dedo en contra de eso, que es una acción criminal y que genera revaluación de la moneda. En segundo término, ¿por qué no se persigue el carry trade? O sea, especuladores internacionales que todos los días entran en los aviones con maletas inmensas de dólares y de euros a Colombia. Platas de especuladores que le hacen un daño descomunal a la economía colombiana al entrar
y se lo harán al salir, porque algún día se van como capitales golondrinas. Entonces, cuando a mí me dicen que no hay que perseguir la plata mala, que es esta del narcotráfico y los especuladores, pero sí hay que perseguir la plata buena, porque se supone que es plata del Estado colombiano y es buena, me parece muy sospechosa la sustentación de lo que se está diciendo. Me parece muy sospechosa, pero además por esto, porque se dice que es ahorro y uno en principio también dice ahorremos, pero el ahorro presupone ingresos suficientes, capacidad de gasto. Decirle al hijo que no le vamos a dar estudio porque se lo vamos a dar al nieto, o decirle a la familia que no hay almuerzo el lunes porque se va a almorzar el viernes, no deja de ser una cosa por lo menos curiosa y por lo menos sospechosa. Luego, este debería ser tema de debate más cuidadoso que despacharlo con una fórmula. Y además de esas platas malas que ya he mencionado, que no se persiguen, también uno se pregunta, ¿y por qué no se persiguen otras, llamemos menos malas o buenas si ustedes quieren, pero que se deberían estar controlando y haciendo esfuerzos para poder gastar nuestros recursos? Porque es que resulta que en Colombia hace falta plata. Aquí no va a ser tan fácil explicarle a los pobres de Colombia que el día de mañana en ese fondo haya 1.000 o 2.000 o 3.000 o 4.000 millones de dólares, no sé a cuánto pueda llegar, porque están hablando de platas grandes, mientras en el Chocó se están muriendo de hambre, y mientras están muriendo de hambre en los llanos orientales y en el sur de Bolívar y en todas partes. Ese es un debate bien interesante de hacer, pero además llama la atención otra cosa, senadores, que debería ser motivo del debate: ¿por qué esa plata la administra el Banco de la República? ¿Y por qué no la administra el gobierno nacional, el propio Ministerio de Hacienda o el Ministerio de Minas? Aquí nos van a decir que es que eso ofrece ciertas garantías, y yo con franqueza les digo, le ofrece garantías al capital extranjero. Ese Banco de la República, de acuerdo con las normas de la Constitución, es capaz de dejar morir de hambre a este país con esa plata guardada para no ir a perturbar los intereses del capital extranjero, porque ese Banco de la República le obedece primero que nadie al Fondo Monetario Internacional, antes que al propio gobierno de Colombia. Esto también debería ser tema de debate y por supuesto no se debate. Y por último, digamos esto, y con esto concluyo. Y esto es lo último que voy a decir, que lo diré en 2 minutos o en 1 minuto, no sé, ameritaría un debate entero. Esto es parte del cuento ese de la regla fiscal. Esto es parte, todo esto que está pasando es parte del cuento de la ley de sostenibilidad fiscal. Es decir, esto aquí lo que está envolviendo Constitución, y esto es muy grave, es una ideología económica y política precisa. Aquí están constitucionalizando más que nunca el neoliberalismo, el libre comercio, las orientaciones del Fondo Monetario Internacional, la determinada manera de pensar de Juan Manuel Santos, que se aprovecha de una mayoría que yo creo que es transitoria para introducir en la Constitución modificaciones de altísimo peligro para la economía nacional, como son esas que estoy mencionando de la sostenibilidad y de la regla fiscal, y como es esto de entregarle al Banco de la República la administración de este Fondo de Estabilización del que estamos hablando, y es parte también del asunto no perseguir la plata mala y perseguir la plata buena. Como ustedes ven, senadores, el tema es un tema bastante más complejo, que como se ha querido decir aquí, que cojamos 4 pesos de aquí y pasémoslos para acá, y no importa que si les quitamos a unos pobres porque le vamos a dar a otros pobres, y un poco de galimatías que por supuesto resisten poco análisis. Ahora, yo entiendo que para efectos de conseguir votos, pues irse uno a la región con 4 pesos más, así pues hayan sido obtenidos de una manera tan discutible como la que estoy expresando, pues finalmente dará sus réditos políticos, pero por supuesto no es así como el Polo Democrático Alternativo hace sus análisis. Dejo constancia que en estos departamentos que van a ser más afectados, probablemente sea el sitio donde más votos sacó Juan Manuel Santos, no propiamente el Polo. O sea, no estamos haciendo aquí un debate oportunista, estamos haciendo un debate de principios, de fondo, que ojalá lo adelantáramos por todas las universidades de Colombia, por todas las academias de este país, para que pongamos esta discusión donde es. ¿Por qué el gobierno nacional va a expropiar a las regiones de sus derechos constitucionales? ¿Eso qué es lo que quiere decir? ¿Por qué se va a centralizar el gasto? ¿Por qué se pasó de gasto municipal y departamental a gasto regional? Que alguien me diga qué diablos es una región en Colombia, pero de manera expresa, ilegal y definitiva. Y no estas especies de amontonamientos que andan haciendo, que esta mañana un ministro decía, no, pues si no le gusta ese amontonamiento, inventemos nosotros. Porque al final lo único que importa es que prime una lógica que por supuesto nosotros no podemos compartir de ninguna manera. De ninguna manera. Estas son pues
algunas de las razones, no agotamos el tema por las cuales el Polo Democrático Alternativo no vota positivamente